Y mirar a la imagen, ahora sí. Un ratito, ya. Ahora sí empieza a responder a la tragedia. Pero ¿qué hay sobre los eventos realmente trágicos? Mucha gente puede estar de acuerdo con eso de asumir la responsabilidad de los problemas del trabajo o de ver demasiada televisión cuando en realidad debería estar jugando con sus hijos o haciendo algo de provecho. Pero cuando se trata de tragedias horribles, tiran del cordón de emergencia del tren, de ese tren de la responsabilidad, y se baja tan pronto como se detiene el ferrocarril. Algunas cosas les son demasiado dolorosas como para enfrentarlas. Piénsalo así, la intensidad del evento no cambia la verdad subyacente. Si te asaltan, por ejemplo, obviamente no tienes la culpa de que te roben. Nadie jamás escogería pasar por algo así, pero así como con el bebé fuera de tu casa, eres lanzado de inmediato a la responsabilidad en una situación de vida o muerte. ¿Te defiendes? ¿Entras en pánico? ¿Lo denuncias a la policía? ¿Tratas de olvidarlo y finges que nunca sucedió? Estas son todas las opciones y reacciones de las que eres responsable asumir o desechar. Tú no escogiste el asalto, pero aún es tu responsabilidad manejar las consecuencias emocionales, psicológicas y legales de la experiencia. En 2008, los talibanes tomaron el control de Swat Valley, una parte remota en el noroeste de Pakistán, donde rápidamente implementaron su agenda extremista islámica. Cero televisión, cero películas, cero mujeres fuera de su casa sin acompañante varón, cero niñas en la escuela. En 2009, una niña pakistaní de 11 años llamada Malala Yousafzai empezó a manifestar su desacuerdo con la prohibición de la educación escolar para el sexo femenino. Ella continuó asistiendo a su escuela local, poniendo en peligro su vida y la de su padre. También asistía a conferencias en ciudades cercanas. Malala escribió en internet: ¿cómo se atreven los talibanes a quitarme mi derecho a la educación? Un día, en 2012, a la edad de 14 años, recibió un tiro en la cara mientras viajaba en el autobús que la trasladaba a su casa después de asistir a la escuela. Un soldado talibán enmascarado y armado con un rifle se subió al vehículo y preguntó: ¿Quién es Malala? ¿Quién es Malala? Dígamelo, o le dispararé a todos aquí. Malala se identificó: una elección asombrosa en sí misma y de sí misma. Y el hombre le disparó en la cara frente a los demás pasajeros. Malala entró en coma y estuvo a punto de perder la vida. Los talibanes declararon públicamente que si de alguna forma sobrevivía al atentado, además de a ella, también matarían a su padre. En la actualidad Malala aún vive, aunque habla de la violencia y la opresión en contra de las mujeres en los países musulmanes, solo que ahora lo hace como una autora bestseller. En 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos. Parece que haber recibido un balazo en el rostro solo le proveyó una audiencia más grande y más valentía que antes. Podría haber sido fácil para ella mentir y decir: no puedo hacer nada o no tengo opción. Eso, irónicamente, también hubiera sido su elección, pero eligió lo opuesto. Hace unos años escribí en mi blog algunas ideas para este capítulo y un hombre dejó un comentario.
Dijo que yo era superficial. Añadió que no tenía una comprensión real de los problemas de la vida o de la responsabilidad humana. Señaló que su hijo recientemente había muerto en un accidente automovilístico. Me acusó de no saber lo que es del dolor verdadero y dijo que yo era un cabrón por sugerir que él era responsable del dolor que sentía por el fallecimiento de su vástago. Obviamente el hombre había sufrido un dolor más grande del que la mayoría de la gente tiene que afrontar jamás en su vida. Él no escogió que su hijo muriera, ni fue su culpa el que falleciera. Tenía la responsabilidad de enfrentar su pérdida, a pesar de que era clara y comprensiblemente indeseada. Pero a pesar de ello, él era el responsable de sus propias emociones, creencias y acciones. La manera en que reaccionó ante la muerte de su hijo fue su propia elección. El dolor de uno u otro tipo es inevitable para todos, pero tenemos el derecho de elegir lo que significa para nosotros. Incluso al decretar que él no tenía opción y que solo deseaba a su hijo vivo de nuevo, él estaba eligiendo. Esa fue una de las muchas formas en la que pudo haber elegido usar ese dolor. Por supuesto que no le dije nada de eso a él. Yo estaba demasiado ocupado sintiendo pavor y pensando que sí, que probablemente esto me superaba y que no tenía la más mínima idea de lo que estaba hablando. Ese es un peligro latente en mi línea de trabajo. Un problema que yo escogí y un problema que es mi responsabilidad afrontar. Al principio me sentí fatal, pero después de unos minutos comencé a ponerme furioso. Sus objeciones tenían muy poco que ver con lo que yo, de hecho, afirmaba en mi artículo. Me dije, ¿y qué leches? Solo porque no tengo un hijo que haya muerto no significa que no haya experimentado un dolor horrible. Pero entonces apliqué mi propio consejo. Elegí mi problema. Me podía enfadar con este hombre e iniciar una discusión, tratar de demostrar quién de los dos había sufrido más, lo que solo nos habría hecho quedar a ambos como estúpidos e insensibles. O podía elegir un mejor problema, trabajar en la práctica de la paciencia, comprender mejor a mis lectores y tener presente a ese hombre cada vez que escriba sobre el dolor y traumas de ahí en adelante. Y eso es lo que he tratado de hacer desde entonces. A él simplemente le respondí que sentía su pérdida y dejé ahí el tema. ¿Qué más podía decir? Y acá termina la lectura. Este es del capítulo 5 del libro El sutil arte de que te importe casi todo un carajo. O algo así, de Mark Manson.